Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del grado 11 del área de ciencias naturales que tiene que ver con la reproducción. En este caso no vamos a enfocarnos en la reproducción humana como tal, sino en los tipos de reproducción en general, que tiene que ver básicamente con la reproducción asexual y la reproducción sexual, porque no todos se reproducen de la misma manera que nos reproducimos los seres humanos. Bueno, y eso depende pues de la especie. Entonces, para aclarar un poco más este tema, vamos a ver la siguiente pregunta. Y nos dice así. Dice, observe la siguiente imagen. Y básicamente aquí nos muestra el ciclo de la termita. Nos muestra cómo están los huevitos, luego cómo salen las larvas, luego cómo estas larvas se desarrollan y crecen para ser un tipo de termita específica como soldado, ninfa, obrera. Y esto básicamente se desarrolla bajo tierra, ¿no? Eso nos lo dice acá. Luego la termita, que las termitas aladas sexuadas salen al exterior y después construyen la cámara real donde finalmente la reina y el rey se reproducen y pues vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Ellos ponen los huevitos y después salen las larvas y después se desarrollan y así sucesivamente, ¿listo? Entonces básicamente, este es el ciclo de reproducción o de vida de una termita, ¿vale? Ahora sí vamos a ver el resto de la pregunta a ver qué nos dice. Y dice así. Las termitas son insectos sociales de aspecto blanquecino, viven en el suelo y comen madera. Al observar su ciclo de vida complejo, se deduce que estos insectos tienen reproducción A, asexual y sexual, B, sexual, C, asexual, D, bipartición y gemación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estos tipos de reproducción. Entonces, los dos grandes tipos de reproducción que nosotros tenemos son sexual y asexual. ¿Listo? Y ya vamos a ver, porque ahí nos dicen algo de bipartición y gemación y ya se van a dar cuenta que eso hace parte realmente de la reproducción asexual. ¿Listo? Entonces, la reproducción sexual es aquella que necesita de dos organismos. Necesita de dos seres vivos para que haya reproducción. Seres vivos para que haya reproducción. ¿Por qué no digo que se necesita un macho y una hembra para hacer reproducción? Porque eso no aplica para todas las especies. Por ejemplo, los caracoles son una especie particular porque ellos tienen reproducción sexual, pero ellos tienen ambos sexos, ¿listo? El caracol es hermafrodita, o sea, esa es su naturaleza. Recuerden que hermafrodita es aquel ser vivo que tiene ambos sexos, básicamente ambos órganos sexuales, tanto pene como vagina. En el caso de los caracoles, ellos tienen los dos aparatos sexuales, tienen pene y vagina y por dentro tienen pues su útero y tienen sus testículos, bueno, o sea, el aparato normal eh, de ambos sexos. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, los hermafroditas es una mutación y el chico o chica pueden que tengan por fuera externamente un pene y una vagina, pero internamente solo tienen un aparato reproductor. ¿Listo? Puede ser el aparato reproductor de una chica o el aparato reproductor de un chico y basado en eso es que los doctores toman la decisión de quitar el otro órgano, ¿listo? Entonces, si por ejemplo tiene pene y vagina, pero internamente tiene el útero y tiene todo el sistema reproductor de una mujer, entonces retiran el pene porque el sexo real de la persona es mujer, ¿listo? Entonces, por eso aquí no digo que se necesita hembra y macho para reproducirse, sino que digo que se necesitan dos seres vivos, porque los caracoles, como les decía, son hermafroditas, pero son hermafroditas dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no se pueden fecundar a sí mismos, sino que necesitan de otro caracol para que venga y los fecunde. Entonces hay una doble fecundación. Y esto suena, yo sé que suena un poco de pronto asqueroso para ustedes y un poco raro, pero los caracoles cuando se aparean y se produce la fecundación, ambos terminan embarazados o embarazadas, como lo quieran ver, porque los caracoles tienen
ambos sexos. Entonces son hermafroditas, pero no se fecundan a sí mismos y necesitan de otro ser vivo. ¿Listo? Entonces esa es la reproducción sexual. Y la reproducción asexual no necesita de otro ser vivo. Con uno solo es suficiente. No necesita de otro ser vivo. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que hacen la mayoría de bacterias y virus, porque como ellos no tienen órganos sexuales y son seres muy sencillos, básicamente son casi que una célula, entonces ellos no hacen reproducción sexual porque no necesitan de la fecundación de nadie más. Ellos por ser un ser, valga la redundancia, unicelular, ellos simplemente hacen prácticamente una división celular. Y es ahí donde viene la bipartición y la gemación. Por eso yo les decía que la bipartición y la gemación son tipos de reproducción asexual. Entonces la bipartición es cuando yo tengo una célula normalita y esa célula crece lo suficiente y luego se divide en dos idénticas a la original. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí una célula madre, podríamos llamarlo así, y esta se divide en dos células exactamente iguales. O sea, esta básicamente la parto por la mitad, ¿vale? Esa es la bipartición. Y la gemación básicamente es cuando se desarrollan varias células dentro de una misma y sale, de esta grandota sale una chiquitita. Es como si esta grandota dejara salir un pedacito de ella y se crea una chiquitita. ¿Listo? Entonces esa es la gemación. Bueno, y estos dos tipos de reproducción son asexuales. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahí no se necesita de ningún otro ser vivo para que ocurra digamos, la procreación de más células. No se necesita a nadie más. Mientras que en la sexual, sí. Y los seres humanos, obviamente, nosotros nos reproducimos de manera sexual. ¿Listo? En este caso, si volvemos a las termitas, miren, aquí en esta parte me muestra que se necesita el rey y la reina para que se produzcan los huevitos y después las larvas y etcétera, etcétera. Entonces se necesita de una hembra y un macho para que se produzca la reproducción. O sea que este tipo de reproducción es sexual, no es asexual. Bueno, entonces vamos a ver la respuesta. En este caso, miren, la A me dice que es asexual y sexual. Esta parte sí estaría bien, la parte de sexual, pero la de asexual no. O sea que esto hace que la respuesta sea incorrecta. ¿La reproducción es sexual? Sí, es sexual. ¿La reproducción es asexual? No, ya dijimos que no, porque las termitas necesitan de un rey y una reina o de un macho y una hembra para hacer la reproducción. Y no es por bipartición y gemación, porque básicamente la bipartición y gemación son dos tipos de reproducción asexual. ¿Listo? Así que en este caso la respuesta es la B. ¿Listo, chicos? Entonces ya entendimos un poco más de cómo se desarrolla la reproducción en general y ya tenemos nuestra respuesta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!